Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes, profe. Bien, antes de comenzar, les pido disculpas por lo del campus virtual, pero bueno, hubo mantenimiento y no quedó otra. Así que los que no pudieron realizar el examen el día sábado, lo tienen habilitado para que lo puedan realizar, ¿sí? Pues acuérdense que yo les había dado tiempo hasta el sábado a la noche y bueno, surgió que había que acomodar un poco el campus virtual y nos sacaron el campus virtual el fin de semana. Así que se los habilité. Bien, seguimos con módulo 3, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es aparatos y sistemas. Vamos a comenzar por aparato circulatorio el día de hoy. Bien. Mediante el aparato circulatorio, la sangre reparte a todas las células de nuestros cuerpos todo lo que son las sustancias nutritivas y el oxígeno que uno necesita para vivir, ¿sí? Tenemos las partes del aparato circulatorio, que son las venas, ¿sí? Son los vasos capilares, las arterias y la principal, que sería nuestro corazón. ¿Bien? ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano, ¿sí? Que es musculoso, que es hueco, que más o menos tiene el tamaño de nuestro puño, ¿sí? Y está colocado ¿dónde? En la cavidad torácica, en el centro de nuestro pecho. Nosotros detrás tenemos los pulmones, o sea que tenemos los pulmones y el corazón, ¿sí? El corazón en su interior tiene 4 cavidades. Bien, tenemos 2 superiores, ¿sí? Que son más pequeñitas, que ustedes la pueden ver aquí en el dibujo que tenemos abajo, ¿bien? Que son llamadas aurículas, ¿bien? Las 2 pequeñitas de arriba. Y abajo tenemos 2 que son inferiores, que son mucho más grandes, que son llamados ventrículos, ¿sí? Tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces, el corazón es un músculo que se contrae y que también se dilata. En esa contracción y esa dilatación bombea sangre. ¿A dónde? A todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. Tenemos, como les dije antes, las aurículas, perdón, tenía una mosca. Entonces, el corazón, al bombear sangre, ingresa por lo que sería la cava o la vena cava superior y entra a la primera aurícula, la aurícula derecha, ¿sí? Esta aurícula se contrae, ¿bien? Y abre una pequeña valvulita, ¿sí? Donde deja pasar la sangre. ¿Dónde va a ingresar? ¿A dónde? A las cavidades inferiores o a los que serían los ventrículos, ¿sí? Primeramente al ventrículo derecho, ¿sí? Y así sucesivamente. Después pasa por el ventrículo izquierdo, entra a lo que es la aurícula izquierda y sale por la aorta, que ya lo vamos a ver. Cuando entonces el ventrículo se llena, ¿sí? Se contrae y impulsa entonces toda la sangre a las arterias. Esas arterias son las que van a llevar la sangre, ¿sí? A todas las células de nuestro cuerpo. ¿Bien? Después, ¿qué pasa con el corazón? El corazón se dilata, ¿sí? Y esas arterias se vuelven a llenar de sangre. Y así sucesivamente sigue el ciclo. Termina y comienza de nuevo, termina y comienza de nuevo. ¿Bien? Los movimientos de dilatación y de contracción dan lugar a lo que nosotros conocemos como los latidos de nuestro corazón. ¿Sí? Ustedes sabían que nuestro corazón late más o menos unas 60 veces por minuto. ¿Sí? Y tenemos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Una son las arterias, que es donde fluye
la sangre con más presión, ¿sí? Luego tenemos todo lo que son los capilares, ¿sí? Que circula sangre, pero con menos presión, muy poquita presión y muy poquita velocidad también, ¿sí? Que en los capilares se permite que el intercambio de sustancias entre lo que es la sangre y lo que son los tejidos. Y por otro lado tenemos las venas, ¿sí? Las venas reciben sangre de esos capilares. Y son las venas quienes devuelven toda esa sangre a nuestro corazón para que se vuelva a iniciar el ciclo o el circuito. Entonces tenemos tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, capilares y venas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Otra parte importante de la circulación es la sangre. ¿Sí? La sangre es un fluido que circula por todo nuestro organismo, que es impulsada por el corazón a través de las arterias, las venas y los vasos capilares. ¿Sí? En la sangre está compuesta por plasma, ¿sí? Por glóbulos blancos y plaquetas y por glóbulos rojos. ¿Bien? Yo creo que ustedes, si no me equivoco, alguien me puede decir si es así o no, que ustedes este PowerPoint también lo tienen en el campus virtual. ¿Sí? No sé si se los habilité, si alguien me puede confirmar. ¿Alguien pudo verlo? Hola, profe, yo lo estoy viendo. Bien, gracias, Vicky, gracias. No estaba segura si se los había habilitado, por eso. Bien, gracias. Bueno, sigo entonces. Las funciones de la sangre. ¿Sí? La sangre lleva todo lo que son alimentos y son oxígenos a las células, y la sangre también recoge todos los desechos metabólicos que se van a eliminar luego. ¿Por dónde? Por la orina, por los riñones y también por el aire exhalado en los pulmones. ¿Sí? Bien, con respecto a la circulación de la sangre en sí comienza su recorrido por nuestro cuerpo y hace dos tipos de circuitos diferentes. El primer circuito se llama circulación menor, ¿sí? Que la sangre va hasta los pulmones y regresa nuevamente al corazón, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de circulación, que es la circulación mayor, que es donde la sangre hace el recorrido por todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Circulación menor solo desde los pulmones al corazón, y circulación mayor en todo nuestro cuerpo va recorriendo la sangre. ¿Sí? Acá entonces tenemos aparato circulatorio, sabemos que se transporta a la sangre. ¿Por dónde? Una por el corazón, o sea, el corazón bombea sangre. ¿Hacia dónde? Hacia nuestras dos aurículas y nuestros dos ventrículos que están dentro del corazón, que hemos visto que tenemos dos aurículas, una derecha y una izquierda, y dos ventrículos también, uno derecho y uno izquierdo. Luego también la sangre se transporta ¿a dónde? A los vasos sanguíneos, ¿sí? Por los vasos sanguíneos pasa sangre, esa sangre es transportada ¿a dónde? A las arterias, a las venas y a los capilares. Y tenemos la sangre que en sí, ¿qué hace? Transporta oxígeno, transporta nutrientes y transporta desechos. ¿De qué manera? Como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma, porque la sangre está compuesta por esos cuatro componentes, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Duda? ¿Pregunta? Si no, seguimos. No, ninguna pregunta. Bien. Nosotros vamos a ver lo más simple. Aparato respiratorio, siguiente. Ahí estoy. ¿Qué es la respiración? La respiración es un proceso en el cual se lleva a cabo el intercambio de gases, tanto a nivel celular como a nivel de nuestro organismo. Cuando nosotros inhalamos o inspiramos, nos entra ¿qué? Oxígeno o dióxido de carbono.
ingresa oxígeno y lo intercambiamos por el dióxido de carbono. Bien, bien. Tengan en cuenta las abreviaciones. O2, oxígeno, CO2, dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando inhalamos, entra a nuestro organismo, ¿qué? Oxígeno. Sí. ¿Sí? Y cuando expiramos, sale dióxido de carbono. Al revés que las plantas. ¿Sí? Las plantas, ¿qué hacen? Inhalan dióxido de carbono y sale oxígeno. ¿Bien? La respiración tiene como función incorporar a nuestro organismo el oxígeno que todas las células van a requerir para realizar todo lo que son los procesos metabólicos y permitir la eliminación del dióxido de carbono hacia el exterior. Bien, los órganos que componen el sistema respiratorio son la cavidad nasal, la faringe, laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bien, y por otro lado tenemos los alvéolos pulmonales, que es donde se hace el intercambio de gases. Bien, acá tengo una imagen para que ustedes vean. ¿Sí? Tenemos la cavidad nasal, bien, que la podemos encontrar prácticamente detrás de la nariz, bien. Luego tenemos que faringe, bueno, epiglotis, laringe, lo que sería el esófago, la tráquea, luego los bronquios, que van a dividir, se va a ir para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho, y ahí entran todas las que son las arterias pulmonares, las venas y demás, y dentro de lo que es el pulmón, ¿sí? En esta ramificación que se hace, vamos a tener los bronquiolos, ¿sí? Las ramas de lo que son las venas y lo que son las arterias pulmonares, y dentro de ellos los alvéolos, que ya lo vamos a ver a cada uno de ellos. Primeramente, la cavidad nasal, o lo que nosotros llamamos nuestra nariz, ¿sí? Es una estructura por donde entra el aire. ¿Bien? ¿Por qué otro lado de nuestro cuerpo entra el aire, además de la nariz? Por la boca. Por la boca. Bien, bien. Ese aire que ingresa es un aire que es calentado, podríamos decir, y es filtrado y se humedece. ¿Sí? En lo que es la cavidad nasal tenemos dos orificios que se llaman narinas, o también la podemos llamar fosas nasales. ¿Sí? Esas fosas nasales están cubiertas porque por pelitos que nosotros, las mujeres, y muchos hombres también, que solemos hacer. Sacarlos, ¿sí? No O se recortan. Claro, eso iba a decir. No está bueno, que mayormente lo hacemos las mujeres, es agarrar la cera y meternos hasta allá adentro y sacamos todo, que recortarlo, porque estos pelitos que nosotros tenemos en nuestras fosas nasales detienen el polvo. ¿Sí? Por algo están. Entonces, si estéticamente no nos queda lindo, es preferible recortarlos a no sacarlos enteros. ¿Bien? En esta mucosa nasal, perdón, en las fosas nasales está recubierta por una mucosa nasal, ¿sí? Que es la encargada de que de humificar el aire, o sea, lo humedece. ¿Bien? Son los encargados de poner el aire que respiramos en una temperatura apta para que ingrese al organismo. Exactamente, exactamente. Por eso también es muy importante. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos los senos paranasales. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Sí? Aquí y entre el entreceja, podemos decir. ¿Sí? Que son huesos que son huecos que se encuentran en la cara.
¿En dónde? En dos pares, ¿sí? Uno de cada lado. ¿Bien? ¿Cuál es la función también? Calentar ese aire que ingresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda ser transportado por la tráquea. ¿Bien? También los senos paranasales, ¿qué hacen? Retienen toda sustancia extraña. ¿Bien? ¿A través de qué? De los mucos. Vamos a hablar así, mal y pronto. ¿Sí? Porque ellos también producen mucosidad. ¿Bien? Muchas veces también los senos paranasales se inflaman. ¿Sí? Que nosotros lo conocemos como sinusitis. Sí, Janina. Sí, también esos senos nasales que usted está hablando, que mayormente también se llaman epitelios, puede ser que son los productores de moco y del más o menos forman una escamosidad, que es lo que permite que el aire se filtre y haya una humidificación y el calentamiento del aire que entra, como la compañera recién. Exactamente, además de que fabrican mucosidad, como dijimos, y muchas veces por una infección puede ser que se llene de mocos y lo que nosotros conocemos ahí es como, les nombré recién, la sinusitis, ¿sí? Muchas personas padecen de sinusitis y algunas hasta son operables por la misma. Bien, sigo entonces. Por otro lado tenemos la faringe, ¿sí? La faringe es un órgano que compartimos con el sistema digestivo junto con el sistema respiratorio, ¿sí? Que es ahí por donde pasa el aire y donde pasan los alimentos. Por eso muchas veces nos atragantamos. O decimos, se me fue para el otro lado. No puedo respirar porque se me fue para el otro lado. Porque muchas veces pasa que algún tipo de alimento se nos puede ingresar algún pedacito dentro de nuestro pulmón porque compartimos, ¿sí? Está compartido por el sistema digestivo, como les dije, con el sistema, ¿sí? Por otro lado tenemos la laringe, que se encuentra directamente debajo de la faringe. Si ustedes se tocan, van a encontrarse con un huesito un poquito más ancho. Eso sería la laringe, ¿sí? Que tiene como función que el paso del aire y también protege a la tráquea, ¿sí? De todos esos alimentos que nosotros ingerimos. Y tiene otra función que es muy importante, que es la fonación del habla. O sea que la laringe podemos decir que tiene tres funciones. Una, dar paso al aire, ¿sí? Proteger a la tráquea de los alimentos y la función de fonación del habla. ¿Bien? La tráquea, perdón, ahí está. Perdón, la laringe está formada por estructuras. Tenemos primeramente aquí arriba la epiglotis, ¿sí? Que es un cartílago que tiene una forma de hoja, podemos decir, que la función es cerrar, ¿sí? Se cierra la epiglotis durante la deglución, cada vez que nosotros deglutimos alimentos, ¿sí? Bien. La otra es la glotis. La glotis se encarga del cierre de la laringe, ¿sí? Es donde en la glotis se alojan todas las cuerdas. ¿Bien? Bien. Y en los hombres también en la glotis se encuentra ¿qué? La manzana de Adán. ¿Bien? La encontrar, ubicar más o menos, uy, se me fue el PDF, por aquí, ¿sí? Entonces, primeramente la epiglotis y luego la glotis, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos la tráquea, ¿bien? Que la tráquea está situada entre la laringe y el origen de los bronquios, ¿sí? Es un conducto
adulto tiene aproximadamente entre 12 y 15 centímetros de largo y está formado por cartílagos, ¿sí? Esos cartílagos tienen forma de anillos que están unidos entre sí, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Sucede una bifurcación para el lado izquierdo y para el lado derecho. Cuando se bifurca, se forman los bronquios, ¿sí? Y luego tenemos pulmón izquierdo y pulmón derecho. ¿Bien? Esta tráquea también está cubierta ¿por qué? Por una mucosa ciliada que produce mocos. ¿Bien? Ese moco nosotros lo expulsamos cuando tosemos. No sé si a alguno le pasó alguna vez que han tosido y le han salido pequeñas mucosidades o bolsitas. Tenemos moco en el pulmón. Ese moco mayormente viene formado dentro, bien, porque está cubierta por mucosa. ¿Sí? Bien, entonces les había dicho que la bifurcación para el lado izquierdo, para el lado derecho, se llaman bronquios. ¿Bien? O sea, los bronquios se encuentran cuando finaliza la tráquea. ¿Bien? Y tenemos izquierdo y tenemos derecho. ¿Sí? Está formado del mismo tejido que la tráquea, o sea, por esos anillos unidos. ¿Sí? Cada uno de los bronquios se dividen y se forma como un árbol. Se va ramificando. ¿Sí? Y tenemos diferentes bronquios principales. Los bronquios lobulares, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. ¿Sí? Bien, los bronquiolos, ¿sí? Una vez que se bifurcó la tráquea, que se convierte en bronquios, aparecen estas pequeñas ramitas que podemos decirle del árbol, que son los bronquiolos. ¿Sí? Conectan lo que son los bronquios entonces con lo que son los alvéolos pulmonares, o sea, son ramificaciones un poquito más delgadas que parten de esos bronquios en más pequeñitos, ¿sí? Y esa dilatación más pequeñita se llaman alvéolos pulmonares, que ya lo vamos a ver, acá tienen un ejemplo de los alvéolos en la siguiente imagen. ¿Bien? Ya después de ver los pulmones, vemos esta parte. Bien, por otro lado tenemos los pulmones. ¿Cuántos pulmones tenemos? 2, ¿sí? Son sacos blandos, son esponjosos y se dilatan también. ¿Bien? Bien. Los pulmones, o mejor dicho, la base de los pulmones, se encuentran, ¿sí? Descansando sobre lo que sería nuestro diafragma. ¿Sí? Si ustedes se tocan, bueno, yo ahí. Tenemos aquí nuestro diafragma donde descansan los pulmones. Bien, los pulmones están formados por un conjunto de bronquiolos y alvéolos pulmonares. ¿Sí? Bien, los pulmones miden aproximadamente unos 26 centímetros de alto y unos 15 centímetros de ancho, y tienen una capacidad de 1.600 centímetros cúbicos. Es el encargado de la respiración y la exhalación, exactamente. Si no me equivoco, Sebastián, pues bien. Bien. Y aquí tenemos los alvéolos, que son pequeños saquitos. Estos saquitos que ustedes ven acá, que podemos decir como un racimito de uvas,
¿sí? Están rodeados por vasos capilares y también forman parte. Bien, otra información que dice Janina, que los pulmones se encuentran a 3 centímetros de la primera costilla. Exacto. Bueno, los alvéolos, le decía, que son estas últimas ramificaciones de los bronquiolos, ¿sí? Que parecerían como racimitos de uva, están rodeados por vasos capilares y también integra todo lo que son la circulación pulmonar. Ahí está. Bien, entonces, funciones de cada etapa del sistema respiratorio, o sea, cómo funcionan. Primeramente, tenemos la garganta, la faringe, que transporta el aire y deja pasar todas las sustancias extrañas hacia lo que es el estómago para que el cuerpo las elimine, ¿sí? Luego tenemos la laringe, que es la parte superior del conducto del aire, ¿sí? Es un pequeño tubito, ¿sí? Donde contiene también, ¿qué? Las cuerdas vocales, ¿bien? Luego tenemos la tráquea, estos anillitos que están pegados a este tubo de anillos que están unidos uno con otro. La tráquea se encarga de ¿qué? De eliminar los fluidos y también todas las partículas extrañas que hayan ingresado por la vía respiratoria, ¿sí? Para que no entren a los pulmones. Y la tráquea habíamos dicho que también está recubierta de mucosidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos los pulmones. Ahí en los pulmones se realiza ¿qué? El intercambio gaseoso. ¿Con quién? Con la sangre. Le permite entonces el paso del oxígeno desde el aire a la sangre y el paso del dióxido de carbono de la sangre al aire. ¿Bien? Y otra parte importante es nuestra nariz, que es por donde ingresa el aire, que también puede ingresar por nuestra boca. ¿Bien? Acuérdense que, por ejemplo, en la nariz, ¿sí? Que es muy importante respirar por la nariz y no por la boca, ¿por qué? Porque ahí están esos conductos nasales y empieza a filtrarse todo ese aire que nosotros inhalamos, ¿sí? Se calienta, ¿bien? Y se filtra. Y ahí pasa por las otras partes del tracto respiratorio. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene algo más que aportar? Si bien no los vemos todos en profundidad, 100%, si estuviésemos en el curso de, por ejemplo, enfermería y paramédicos, sí, obviamente, es sumamente importante. Acá vamos a ver pequeñas cosas de cada uno de los sistemas, ¿sí? Siguiente, entonces, sistema digestivo, ¿sí? Primeramente, todo lo que es la digestión de los alimentos. Tenemos el tubo digestivo que entraría la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y también participan otras glándulas ajenas dentro de la digestión de los alimentos, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Sí? Colaboran. Dentro de lo que es el aparato digestivo es un tubo, ¿sí? Un tubo largo, ¿sí? Que tiene diferentes glándulas que están asociadas, ¿sí? ¿Y cuál es la función del aparato digestivo? Transformar, ¿sí? Todas esas moléculas complejas de alimentos en sustancias que sean un poco más simples y que sean fácilmente utilizables por nuestro organismo. Primeramente tenemos la boca, ¿sí? Que es por donde se empieza la digestión. Bien,
Los dientes, ¿qué hacen? Trituran todos los alimentos y también hay secreciones que son producidas por las glándulas salivales, que ¿qué hacen con ese alimento que nosotros ingerimos? Lo humedecen. Y ahí es donde comienza todo lo que es la descomposición química de ese alimento, en la boca. ¿Bien? Entonces los alimentos son masticados, son lubricados por la saliva y también son presionados por nuestra lengua. Y ahí se empieza a formar lo que se llama el bolo alimenticio. ¿Sí? Es como una pasta que está húmeda, es blandita. ¿Bien? Por eso es importante también la masticación, que ya lo vamos a ver. Bien, por otro lado tenemos la lengua, ¿sí? Enzimas de la boca, por eso mismo digo que ahí comienza en sí la digestión y el proceso de desintegración de los alimentos, ¿sí? Por otro lado, como les dije, teníamos la lengua, donde también se encuentran nuestras papilas gustativas, ¿sí? La lengua está cubierta por una membrana lingual que está especializada para detectar los sabores de lo que nosotros llevamos a nuestra boca, ¿sí? Tienen unas pequeñas estructuras sensoriales que se llaman papilas gustativas. ¿Bien? Esas papilas gustativas también se encuentra otro botón que se llama botón gustativo, ¿sí? Donde ahí se captan ¿qué? Los sabores. Y se transmite hacia nuestro cerebro a través de fibras nerviosas. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto está en mal estado, no está en mal estado. ¿Bien? Otra parte importante son los dientes. Los dientes tienen esa función de ¿qué? De triturar, de fragmentar los alimentos para que sea más fácil la acción de los jugos digestivos. ¿Sí? Por ejemplo, los incisivos cortan todo lo que son los alimentos, luego tenemos los caninos, que son los que desgarran a los alimentos, y las muelas sirven ¿para qué? Para triturar. ¿Sí? ¿Por qué es importante la masticación? Bien, primeramente nosotros masticamos ¿para qué? Para que sea más fácil digerirlos, ¿sí? En esa masticación intervienen ¿qué? Los labios, los dientes, las lenguas, las glándulas salivales y nuestra mandíbula, ¿sí? Dijimos que en la boca los alimentos son reducidos, ¿bien? Y se forma el bolo alimenticio, ¿sí? Por eso son humedecidos y también entran en juego acá algunas enzimas digestivas. Bien, entonces al ser masticado y al formar el bolo alimenticio, comienza ahí que es la deglución del alimento. Bien, bien. Por otro lado tenemos lo que es la faringe, ¿sí? Que como les dije anteriormente cuando vimos sistema respiratorio, cumple dos funciones, una con respecto a la respiración y la segunda con respecto a la deglución. ¿Bien? ¿Qué sucede durante la deglución? Teníamos a la epiglotis. La epiglotis, ¿qué hace? Se inclina y levanta la faringe, ¿sí? También habíamos dicho que en la faringe se encuentran nuestras cuerdas vocales. Entonces, ¿qué sucede con las cuerdas vocales cuando nosotros comenzamos con la deglución? Esas cuerdas vocales se contraen, ¿sí? También se cierra la glotis, que es quien sella la faringe, que es por donde pasa el aire. Y la glotis, una vez que ese alimento que nosotros ingerimos entró al esófago, se vuelve a abrir. ¿Bien? Por eso no podemos respirar y deglutir al mismo tiempo. ¿Bien? Bien. La faringe también, perdón, me enganché el aro, casi me lo arranco.
La faringe, también dependiendo de cuáles son los órganos que tenga cercanos, toma diferentes nombres. Tenemos nasofaringe, orofaringe o laringofaringe, para que ustedes lo sepan. Por otro lado tenemos el esófago. El esófago. ¿Qué pasa con el esófago? Una vez que ese bolo alimenticio pasa por este esófago, que es, ¿sí?, que tiene paredes que son lisas, que une a la faringe con el estómago en sí, que funciona más que nada como una válvula que se abre cuando llega ese alimento y se cierra cuando ese alimento pasó directamente. Bien, el esófago es un tubo que desciende por el cuello, pasa por detrás de la tráquea y pasa también por delante de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Entonces podemos decir que es un camino. Sí, el esófago es un camino que debe recorrer el bolo alimenticio para llegar ¿a dónde? Al estómago. ¿Bien? Entonces, se encuentra formado por fibras musculares, que hay dos tipos de fibras musculares, las longitudinales y las circulares, ¿sí? Siempre recubiertas ¿por qué? Por mucosa. Entonces, el alimento es conducido a través de este tubo, podemos decir, y es transportado hasta el estómago, y ahí continúa todo el proceso digestivo. ¿Sí? O entonces, una vez que ese bolo alimenticio cruza lo que es la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, ¿sí? Que el estómago, ¿qué es? Una bolsa. Es como una bolsa, es una bolsa muscular que más o menos tiene la capacidad de contener 1,5 litros. ¿Sí? Ahí en el estómago se secretan, ¿qué? Jugos gástricos. Entonces, el alimento, una vez ingresado al estómago, comienza a agitarse, ¿sí? Y se convierte, podemos decir, en una papilla, que en realidad se llama quimo, ¿sí? El estómago también actúa como reservorio transitorio de alimentos y por su acidez de sus secreciones tiene ciertas acciones antibacterianas. Bien, lo que quiero que ustedes sepan es que una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, el estómago comienza a agitarse y lo convierte en quimo. ¿Bien? Bien, aquí. Sí, más o menos, es más o menos lo mismo que vimos antes, no me di cuenta. Bueno, la estructura de, el estómago, ahora que lo veo. Como les dije antes, tiene una forma más o menos de cota. Ahí los alimentos que hacen se mezclan, se agitan, se mezclan con todo lo que son los jugos gástricos o los jugos, mejor dicho, estomacales, donde se encuentra en la porción superior izquierda del abdomen y, como les dije antes, tiene más o menos una capacidad de 1,5 litros. Bien, está conformado por 4 capas las paredes del estómago. Una de las capas es la serosa, la otra es la muscular y tenemos la submucosa, ¿sí? Que es donde en realidad se producen todo lo que son los jugos gástricos y se produce el mucus, o sea, el moco. ¿Bien? Bien. Por el intestino delgado, ¿sí? Que aquí sería lo que ustedes ven dentro, los más chiquitos, ese es intestino delgado, el otro es intestino grueso, donde una vez, ¿sí?, que hace todo el tramo sobre el tracto digestivo, la comida
es descompuesta, ¿sí? Se descompone ¿por qué? Por jugos pancreáticos, ¿sí? Por la bilis, por las secreciones intestinales, ¿sí? Ahí también se puede absorber y hacer el uso eficiente de todos los compuestos nutritivos de esos alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Bien, aquí, ahí está, perdón. Entonces, en el intestino delgado en sí se inicia ¿dónde? En el píloro, ¿sí? Y termina en una válvula que se llama ileocecal, ¿bien? Que va a unir la primera parte del intestino grueso, ¿sí? Porque sabemos que una vez que el alimento pasa por el quimo, mejor dicho, pasa por el intestino delgado, luego sigue el intestino grueso, o sea que están unidos. Por otro lado tenemos el duodeno, que es la parte también del intestino delgado, que más o menos mide unos 30 centímetros de longitud, ¿sí? Y el intestino delgado también consta de 3 partes. Una es el ilion, el otro es el yeyuno, ¿sí? Y el duodeno. ¿Bien? Bien. Ese duodeno se une a lo que es el yeyuno, más o menos unos 30 centímetros a partir de lo que sería el píloro. Pero a mí lo que me interesa es esto, ¿sí? Todo lo que son los compuestos nutritivos deben ser absorbidos, ¿sí? Absorbidos por esas vellosidades que nos el intestino, ¿sí? Y ahí también pasan a la sangre, nutren todas las células de nuestro organismo. ¿Bien? Y ahí va quedando los desechos, ¿sí? Y acá entra en juego que el intestino grueso. Bien, el intestino grueso, ¿sí? No hay ninguna sustancia que actúe ahí sobre los alimentos. Pero también hay cambios, ¿sí? Se absorbe gran cantidad de agua en el intestino grueso, ¿sí? Y ese quimo se convierte ¿en qué? En materia fecal. ¿Bien? Se convierte en materia fecal a través de acciones bacterianas y la formación de ciertas vitaminas que estuvimos viendo la clase pasada, como son las vitaminas K y la vitamina B, que son productos de esas bacterias. ¿Sí? La longitud del intestino grueso varía más o menos entre 120 centímetros a 160 centímetros aproximadamente, ¿sí? Donde todos estos restos de los alimentos, ¿sí? Forman las heces. Esas heces son expulsadas a través del ano, ¿sí? Luego tenemos otras glándulas que, disculpen, ahí está, que forman parte. Una es el peritoneo, ¿sí? El peritoneo es una bolsa membranosa, ¿sí? Que envuelve más que nada órganos abdominales, ¿sí? Bien, entonces el peritoneo es una bolsa que envuelve gran parte de los órganos abdominales. Por ejemplo, el hígado, el vaso, el estómago, ¿sí? El intestino delgado y gran parte del intestino grueso también, ¿sí? Otras glándulas ajenas, ¿sí? Además de las glándulas salivales, hay otras como es el hígado.
¿Sí? El hígado es la mayor víscera de nuestro cuerpo, pesa aproximadamente 1500 gramos. ¿Sí? Bien. En el hígado también se produce, ¿qué? La bilis, ¿sí? Los jugos biliares, ¿sí? Por otro lado tenemos la vesícula biliar que contiene unos 50 a 60 centímetros cúbicos de bilis, que es esta pequeña bolsita que ustedes ven aquí, ¿sí? Que más o menos tiene desde 8 a 10 centímetros. Y otra glándula que también interviene es el páncreas. ¿Bien? ¿Sí? El páncreas está relacionado con el duodeno, con las secreciones, con el jugo pancreático. Entonces también es importante para la digestión de los alimentos. ¿Sí? Por otro lado teníamos las glándulas salivales. Bien, las glándulas salivales se dividen en glándulas parótidas, ¿sí? Que se encuentran por aquí atrás, que se sitúan al nivel de las mejillas nuestras, y existen dos, una de cada lado. Bien. Por otro lado tenemos glándulas submaxilares que también están en ambos lados de lo que sería el suelo de nuestra boca. Bien, luego tenemos glándulas sublinguales, ¿sí? Que se sitúan en la parte anterior y central del suelo de la boca. Bien, tenemos también glándulas palatinas que están situadas en lo que es el paladar blando. Y también hay otros tipos de glándulas que son más pequeñitas, que están situadas en boca, en lengua y en lo que es la mucosa de la boca. ¿Bien? Bien. Otro órgano que participa es el hígado. ¿Sí? El hígado es el órgano del cuerpo con mayor poder de regeneración. ¿Sí? El hígado puede ser destruido en un 80% antes de que él directamente se dañe definitivamente. ¿Qué pasa con ese resto? Se puede regenerar. ¿Bien? La misión del hígado, ¿cuál es? Es una misión metabólica, ¿sí? Contribuye a la digestión mediante ¿qué? La bilis, ¿sí? Que se almacena ¿dónde? En la vesícula biliar. Y también desempeña papeles importantes en la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque las ayuda a dividir esas sustancias grasas en partículas mucho más pequeñas. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas? También, no, eso me quedó de antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy muy No, rápido. ninguna. ¿No? Profe, Sí. ¿Dónde está? una pregunta. ¿En los tipos de glándulas también entran las glándulas tiroideas? Que participan en la digestión, puede ser, sí, puede entrar las glándulas tiroides también. Sí, Pero la glándula tiroides es más hormonal en el cuerpo. es más ¿sí? hormonal en el cuerpo. Tiene conexión con todos los órganos cuando tiene un desbalance, pero es más hormonal. No participa como las otras 4 o 5 Como glándulas de la boca. claro, no participa 100%. ¿Dónde está el PDF? Esperen que se me perdió. Acá, denme un segundo, voy más atrás. Como, creo que fue Cintia la que habló, o me equivoqué. Sí, soy yo, profe. Bien. Cintia, estas 4 glándulas y las otras que se encuentran dentro de la lengua y de la mucosa,
¿sí? La mucosa de nuestra boca, participan, podemos decir, efectivamente, al 100%, ¿sí? En cambio, la glándula tiroide o la glándula tiroidea no es que participa al 100%. Un segundo. O sea, la podemos incluir dentro de lo que son las glándulas, pero no la podemos incluir al 100% dentro de lo que es aparato digestivo, porque, como dijo la compañera, es más hormonal, iba a decir otra cosa. Es una de las glándulas sumamente importante para lo que son las hormonas, o sea, no participa, como les dije, directamente en la digestión de los alimentos, pero libera enzimas digestivas, ¿sí? Entonces, también dentro de lo que es el sistema digestivo la podemos incluir. O sea, la glándula tiroidea juega también un papel que es bastante importante en el metabolismo, ¿sí? En ese proceso, podemos decir, químico que ocurre dentro de las células de nuestro cuerpo para convertir los alimentos en energía y en otros productos que son necesarios para la vida. Pero en realidad la función de lo que son las glándulas tiroides dentro de el metabolismo, ¿sí? Una es que produce toxinas, la toxina T4, ¿sí? Produce también la T3, que regulan el metabolismo. Y esas hormonas influyen ¿en qué? En la velocidad metabólica, ¿sí? En el metabolismo de los nutrientes también. Exactamente. Hablamos de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, ¿sí? Y la influencia directa a la digestión, más allá que, como les dije antes, no es que participe directamente en la digestión, sino que las hormonas tiroides o tiroideas influyen en ciertos aspectos de la digestión, ¿sí? Y en ese aprovechamiento de todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque generan producción de enzimas digestivas, ¿sí? Por ejemplo, en el apetito influye también, en el consumo de alimentos. ¿Sí? ¿Te respondí más o menos? No es que, como te dije antes, no es que participa, vamos a decirlo 100%, pero tiene una pequeña participación dentro de aparato digestivo. Ahí está. Voy a dejar de compartir pantalla, así los puedo ver bien. Ahora sí. Acá. Bien. Entonces, no es que participa influencia directa la digestión, pero sí directa. ¿Sí? Unas tiroideas afectan, por ejemplo, la motilidad gastrointestinal. Se acelera el tránsito intestinal. Ralentiza, ¿sí? Medicamentos. Creo
Ah, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí, profe. Se me había ido el internet. No sé dónde quedé. No sé hasta dónde me escucharon o no. No, les preguntaba si quedó claro que las tiroides o las glándulas tiroideas participan indirectamente en el aparato digestivo. De manera indirecta, sí participan. ¿Bien? Ahora, ¿vamos bien? Próxima clase, seguimos con, un segundito, que ahí está, con los demás sistemas y aparatos, y recuerden que quien no pudo el sábado hacer el examen, está habilitado para que lo hagan. ¿Bien? Después vemos cuando ponemos el recuperatorio, que ya me han preguntado. Rita dice que ella tiene hipertiroidismo. Bien, bien. También el hipertiroidismo puede causar ciertos síntomas gastrointestinales, diarrea, aumento del apetito. ¿Sí? Yo tengo hipotiroidismo. Bien, el hipotiroidismo es al revés. Hay una disminución del apetito, hay un aumento de peso, porque se ralentiza el metabolismo, ¿sí? Y se ralentiza todo lo que es la motilidad intestinal. Y muchas veces provoca lo contrario, el estreñimiento. Bien, entonces, próxima clase, ¿a dónde habíamos quedado? Vimos un segundito. Comenzamos con sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver también sistema renal urinario. Me queda sistema tegumentario, también ver sistema linfático. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ah, también tenemos todos los órganos de los sentidos, que vamos a ver cada uno de ellos. Y yo creo que, no sé si una clase más o una clase y media más nos quedaría. ¿Sí? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el martes a las 14 horas, y seguimos con el módulo número 3, viendo aparatos y sistemas. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana, y les agradezco como siempre a cada uno por haberse conectado. Saludo, profe.